Nos encontramos en el Centro de las Artes de San Luis Potosí y voy a platicar con Ricardo Sierra Arriaga, quien es fotógrafo, artista visual y subdirector del área de artes visuales de esta institución. Ricardo, quiero que nos platiques un poco acerca de tu proyecto, de este proyecto Reconstrucciones, perdón, que gira en torno del álbum familiar. Bien, Reconstrucciones fue un proyecto que yo realicé alrededor del 2007 y lo terminé en el 2008. Fue un proyecto que gira en torno a la idea de la construcción de la memoria, es decir, cómo es que la imagen fotográfica de alguna manera funciona como una especie de muleta de la memoria y nos ayuda a construir recuerdos. En ese sentido, yo lo que hice fue, a través de una serie de fotografías tomadas del álbum de familia de mi casa, lo que hice fue intentar reconstruir la historia de mi padre, que bueno, de alguna manera, en mi caso, desde muy temprana edad, hubo ahí una especie de separación, de ruptura, y entonces a través de las imágenes intento hacer una reconstrucción de la vida de mi padre, partiendo un poco insisto, de estas fotografías del álbum, y bueno, pues intentando hacer una especie de reflexión sobre cómo es que se construyen los recuerdos. Hablando precisamente de eso, de reconstrucción y de construcción de recuerdos, ¿cuál es tu opinión acerca de la fotografía de bodas, que en nuestra sociedad es un símbolo, digamos, importante de este compromiso que asumen las parejas? Bien, pues para mí, en este caso, la fotografía de boda, en cierta medida es una especie, pues no sé, como apela a este registro fotográfico para el recuerdo, para la memoria, ¿no? Me parece que es un fenómeno interesante como las personas en ciertos acontecimientos importantes, como es el caso de una boda, tienden a darle una enorme importancia a la fotografía, porque de alguna manera esta fotografía se vuelve una evidencia, una especie de registro, recuerdo de este día importante, ¿no? De esta situación importante. En ese sentido, bueno, creo que va la importancia que se le da a la fotografía de bodas. Muy recientemente ha habido un desarrollo importante en este tipo de fotografía, en el que pues ya la tecnología permite pues que las imágenes, sin necesidad de contar con un fotógrafo, un autor con un vasto conocimiento técnico, pueda lograr imagen de buena calidad con el equipo a la mano, ¿no? Entonces, en esa medida están proliferando estos fotógrafos de boda, y eso habla de la importancia que se le da a este documento fotográfico como registro y, pues digamos, como recuerdo. Bueno, la fotografía de bodas tiene apenas 100 años de formar parte de la historia y de la memoria, de construir la memoria de nuestra sociedad. En ese sentido, como dices tú, ha habido evoluciones diversas y ya se han constituido en documentos, vamos a decirlo así, estas fotografías que han quedado en los álbumes familiares. Voy a mostrarte ahora unas fotografías del álbum de mi familia que quisiera que vieras y quisiera que me dieras tu opinión. A ver, estas primeras fotos que tú vas a ver son las fotos que mis abuelos se entregaron cuando ellos eran novios. Tienen por atrás también una leyenda, un mensaje que se escribieron cada uno de ellos, y como te das cuenta, data de los años 20 finales, y posteriormente en los años 30 ellos se contraen matrimonio, se casan.
Posteriormente hay otras fotografías que también corresponden a algunas celebraciones de bodas posteriores. No preciso exactamente el año, y este es un álbum completamente familiar en donde ya hay algunas otras fotos de cómo fueron construyendo también a su familia, cómo fueron llegando sus hijos y en fin. Pero las primeras imágenes que me llaman la atención de esta historia familiar, bueno, comienzan precisamente con la construcción de la pareja, cuando cada uno se entregan sus fotos respectivas y de alguna manera hacen también este compromiso. Como documento, ¿qué es lo que tú ves en estas fotografías que ahora te muestro? Mira, lo que pasa es que yo pienso que digamos, el álbum puede ser utilizado como en dos sentidos. Uno es simplemente este libro donde se depositan las imágenes y se almacenan para ser revisitadas cuando sea necesario. Y un segundo momento sería cuando este objeto, este álbum, libro, de alguna manera se resignifica como un objeto artístico que lo que pretende es en la narrativa que va proponiendo articular un discurso. Me saltarían como algunas dudas, es decir, si este álbum, así como lo recibiste tú, ha sido modificado de alguna manera, es decir, si tú fuiste alterando el orden en el que se presentan las fotografías o si las fotografías vienen tal cual como las recibiste. Bueno, esas fotografías que tú ves sueltas en realidad estaban aparte, y las del álbum sí están íntegras como ella, es decir, mi abuela las colocó, que de hecho es un álbum inconcluso porque la mayoría de estas imágenes o de estos registros quedaron guardados en una caja en donde ella las depositó a través de los años. Ok, bien, entonces en ese sentido me parece que lo que yo encuentro como interesante es cómo se puede hacer el uso de este material de archivo que se recupera para construir una nueva narrativa. Digamos, como práctica dentro del campo del arte contemporáneo, el archivo se ha vuelto una práctica muy recurrente, es decir, el artista lo que hace es que escarba en esta serie de documentos y desde, digamos, los objetos que va recuperando, trata de proponer un discurso nuevo. Yo, en ese sentido, me parece que es un proyecto bastante interesante. Siento un poco que todavía la presentación de estas imágenes sueltas no permite como que uno como espectador pueda seguir toda esta historia que estás proponiendo tú. Y me parece que sería importante poder establecer más o menos cuál es la intencionalidad en la obra, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que buscas? Buscas, un poco volviendo al ejemplo del proyecto anterior, el mío, reconstruir una narrativa de la familia, buscas, no sé, similitudes entre la historia afectiva de tu abuela y tu propia historia afectiva, ¿sí? O sea, entonces en ese sentido me parece que sería un poco pensando en el álbum como objeto artístico, que eso es lo que le faltaría, ¿no? Bueno, te comento un poco acerca de este proyecto. El proyecto se llamará Foto de bodas o fotografía de bodas, y va a versar sobre lo que hay detrás de una foto de bodas. Es decir, nosotros vemos a una pareja, pero qué hay detrás y qué historia se construye. No precisamente reivindicar el matrimonio o el compromiso de pareja, porque otra parte importante también será hablar también de esas otras historias que callan la foto de bodas, ¿no? Te comentaba en la mañana que a mí me parece que la fotografía de bodas se ha convertido un poco como el anillo, ¿no? El anillo que se entregan las parejas, aunque tienda a ser la fotografía más bien como el compromiso social, como esa reafirmación.
construcción. Y en ese sentido, bueno, mi búsqueda iría a explorar acerca de las relaciones que se construyen y que quedan también registradas a lo mejor entre líneas o entre imágenes en la foto de bodas. Ok, bien, en ese sentido, bueno, me parece que es un buen proyecto, que tiene, digamos, como muchas posibilidades de exploración. Siento que a lo mejor un elemento que está por ahí faltando, que es cómo el espectador va a saber de todo esto, ¿sí? Generalmente, bueno, en, en el arte, digamos, tradicional, uno lo que hace es que se encuentra, está frente a un objeto artístico y el objeto artístico es para contemplarse, se ve, el goce estético y se acabó. Pero en este tipo de proyectos que de alguna manera imágenes pues que tienen que ser resignificadas, una imagen como esta, es decir, la imagen tal vez por sí sola no tenga como este valor artístico que se le quiera dar. En la medida en que el autor resignifica el objeto y digamos, lo dota de un sentido distinto, es que adquiere su valor como objeto artístico. Y lo que a mí me parecería que tal vez le va a necesitar es cómo voy a hacer yo como espectador para cuando estoy frente al objeto, no lo lea simplemente como una fotografía antigua de una pareja, ¿sí? Sino cuáles van a ser los elementos dentro de la pieza del objeto que van a generar esta conexión entre el espectador y la obra y sobre todo que van a generar una resonancia, ¿no? Que nos digan algo y que provoque algo en el espectador. Yo pensaría tal vez que una ruta puede ser la relación entre la escritura y la imagen, es decir, que el objeto tendrá que ir acompañado de un texto que le va dando sentido a la narrativa para que como espectador no vaya esta como pues de más sentido, pues. Claro. ¿Sí? Pues no sé. Pues no, te agradezco tu tiempo, Ricardo, y tus observaciones al respecto, y sobre todo, bueno, me siento muy complacida de que veas en estas imágenes una posibilidad de arte, una ventana también. Gracias. Gracias.